Bienvenidos a este podcast, un espacio donde vamos a hablar de literatura juvenil, resolver dudas y responder a todas las preguntas sobre escritura, motivación y todo lo que rodea al mundo editorial. Yo soy escritora de literatura juvenil y comparto este proceso en mi blog michelrodriguez.es. No tengo la receta del éxito ni ofrezco fórmulas mágicas, pero sí estoy aquí para compartir lo que he aprendido en estos años con la esperanza de evitaros cometer los errores en los que yo caí. Yo soy Michel Rodríguez y esto es El Escritor Resiliente. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Escritor Resiliente. Libro versus audiolibro. ¿El formato importa? Esta es la pregunta que nos formulamos hoy y el tema de nuestro post. No hace falta repetir la importancia de leer, todos sabemos lo que nos puede aportar esta afición. Para los escritores es fundamental. Hay pocos escritores que no sean grandes lectores. La lectura es una afición que se puede convertir incluso en pasión y acompañar a lo largo de su vida a grandes y pequeños, jóvenes y mayores. En la actualidad, tenemos la suerte de contar con los varios formatos que nos ofrece la industria. Parece inevitable hacernos la pregunta, ¿libros de papel, ebook o audiolibros? Y también, ¿el formato importa? Audiolibros. Hoy existen ofertas para todos los públicos, capaces de satisfacer todas las exigencias. Los libros tradicionales de papel están y afortunadamente estarán siempre disponibles. Estamos familiarizados desde hace mucho con los ebooks o libros digitales, pero últimamente un formato distinto viene pisando fuerte, el audiolibro. Una novedad que cumple 100 años. Te sorprenderás si te cuento que a pesar de lo que muchos creen, los audiolibros no son un invento reciente. Son más antiguos que los libros digitales, que empezaron sobre los años 70, mientras que el audiolibro se remonta a casi un siglo atrás. El audiolibro, en mi opinión, es una forma distinta de recoger la antiquísima tradición oral que consiste en contar historias. Los comienzos de los audiolibros. Todo comenzó en 1877 cuando Thomas Edison inventó el fonógrafo que permitía grabar y reproducir el sonido. Se grabaron los versos de una canción infantil, pero Edison quiso ir más allá y grabar una obra de Dickens. La tecnología de la época no permitía grabar una novela sobre cilindros de cera, solo alcanzaba a grabar unos minutos de audio. Libros parlantes. En la década de 1920, el Real Instituto Nacional para Ciegos de Reino Unido probó diferentes formas de producir libros parlantes para invidentes. También se intentó en Estados Unidos para que los veteranos y todos los estadounidenses con discapacidades visuales pudieran acceder a libros en formato audio. La primera grabación, que duraba 15 minutos, fue hecha en disco de vinilo. Los primeros libros parlantes se entregaron a personas ciegas en noviembre de 1935. Sus primeras grabaciones en discos LP de 25 minutos por cara fueron El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie y Tifón de Joseph Conrad. Eran necesarios unos 10 discos para conseguir reproducir en un gramófono cada libro. Luego llegaron las cintas magnéticas, los cassettes, los CD y la tecnología fue evolucionando rápido, dejando atrás los formatos poco prácticos de cintas y cassettes. Se dejó de emplear el término libro parlante para hablar de audiolibro y los libros más vendidos se grabaron en este formato. La llegada de Internet en 2000 revolucionó la industria. Ya no solo se escuchaba música, sino libros y podcasts, y se pasó progresivamente a la tecnología digital. Hoy casi todos los contenidos están disponibles y de fácil acceso en cualquier formato. ¿Escuchar un libro tiene los mismos beneficios que leerlo? Libros versus audiolibro. En mi opinión, es erróneo plantearse este tema como una elección, sino que hay que entender que se trata de dos opciones diferentes. Los estudios demuestran que leer y escuchar un texto involucran las mismas redes neuronales, sin embargo, la forma de procesar la información es distinta. Por lo tanto, la experiencia también lo es.
¿Cómo procesa la información nuestro cerebro? Art Markman y Bob Dee, divulgadores científicos de la Universidad de Texas, después de varios estudios, llegaron a la conclusión de que nuestro cerebro procesa la información de una forma diferente. Cuando lee, tiene que hacer esfuerzo de descodificar las palabras, rellenar la información que falta, los espacios en blanco de todo lo que no está explicado de forma explícita. A cambio, escuchar un audiolibro, debido a la prosodia del lenguaje, ritmo, entonación, voz, etc., provoca una respuesta emocional y en este aspecto tiene los beneficios de la narración oral, donde las historias se comparten y donde el narrador importa. Diferencias entre leer y escuchar. La primera diferencia entre ambas formas de leer reside en la actitud. La lectura implica un compromiso. Leer es algo que tú haces, mientras que escuchar es algo que te ocurre. Tienes que implicarte de forma activa en la lectura de un libro, si no, no avanzarás en tu lectura. Un libro no se lee solo. A cambio, un audiolibro continúa reproduciéndose sin tener en cuenta si entiendes, escuchas o si tu mente está perdida en otra galaxia. En segundo lugar, como expuesto anteriormente, hay quien alega las virtudes de la prosodia del lenguaje de la narración oral, que vendría a ser la entonación, la velocidad o ritmo de la lectura, la forma de pronunciar, todos los matices que provocarían una respuesta emocional al escuchar un relato. El acto de leer es algo mucho más personal que involucra y estimula la imaginación. En tercer lugar, está demostrado que el material difícil se asimila mejor a través de la lectura. El proceso de aprendizaje es más efectivo. Los estudios reflejan que se asimilan mejor los conocimientos a través de la lectura tradicional que a través de audio o podcast. En cuarto lugar, parece que se recuerda más lo que se lee de forma tradicional, que se procesa mejor en el cerebro, según parece demostrar el estudio de 2012 de psicólogos canadienses. Un mismo texto fue entregado a través de 3 formas distintas: que lo leyeran en silencio, que lo leyeran en voz alta y que lo oyeran leído por otro. Al someter a estas personas a un examen para evaluar su comprensión lectora, los investigadores comprobaron que quienes solo habían escuchado el texto retuvieron menos cosas, es decir, se distrajeron más que quienes lo habían leído. Mi opinión. Escuchar un libro te permite gestionar mejor tu tiempo, aprovechar ratos perdidos y utilizarlos mientras realizas otras tareas, vas en los transportes, etc. Sin embargo, es fácil que te distraigas, que tu mente divague y pierdas el hilo de la narración. Entonces es mucho más complejo volver atrás. Con un libro, sin embargo, siempre puedes volver a leer algún párrafo que no te ha quedado claro o que quieres volver a saborear. En mi opinión, ambos formatos valen la pena, pero no son iguales ni equiparables. Se trata de 2 opciones diferentes. Deberíamos aprovechar todas las opciones que tenemos para escoger, en función de las circunstancias y de las necesidades del momento, el formato más adecuado. Deberíamos aprovechar todas las opciones que tenemos para escoger, en función de las circunstancias y de las necesidades del momento, el formato más adecuado. Lo importante al fin y al cabo es leer, seguir aprendiendo y escoger el formato según requiere la ocasión. Audio para aprovechar los ratos muertos mientras realizas tareas y libros de papel cuando disfrutas de un rato de tranquilidad en casa. E-book si estás de viaje y no puedes llevarte una maleta llena de libros. Lo importante es leer y disfrutar haciéndolo. Y con esto terminamos hoy. Para más contenido visita mi página michelrodriguez.es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.